¿Alguna vez has deseado retroceder en el tiempo y rescatar esos mensajes perdidos del WhatsApp? Pues en este video, te revelaré una técnica valiosa que te permitirá recuperar los mensajes más antiguos del WhatsApp de una manera absolutamente ingeniosa. ¿Quieres revivir conversaciones o recuperar archivos cruciales del WhatsApp, sin importar cuándo los hayas guardado? Entonces, haz lo siguiente. En primer lugar, lo que haremos es tener una copia actual de emergencia en nuestro equipo. Para ello, vas a ingresar a tu WhatsApp, luego vas a presionar los 3 puntitos que se encuentran en la parte superior. Posteriormente, ingresas en Ajustes. Luego, ingresas en Chats. Una vez dentro, vas a descender hasta la parte final y vas a ingresar donde dice Copia de seguridad. Quiero que te fijes en este detalle, donde dice Guardar en Google Drive. Esta opción tiene que estar marcada en Nunca. Si no lo está, solo presionas ahí para ingresar y seleccionas Nunca. Una vez hecho lo anterior, vas a presionar en el botón de guardar y vas a esperar a que llegue al 100%. Esta copia local lo acabo de realizar a las 4:14 de la tarde, ten presente esa hora, para que veas cómo salto en el tiempo. Lo siguiente que haremos es salir del WhatsApp y vamos a ingresar a la carpeta que diga Administrador de archivos o documentos. Una vez dentro, si te aparece de este modo, solo vas a presionar en la parte superior que tiene forma de carpetita para ingresar al menú general de los archivos. Una vez dentro del menú general, vas a ingresar a la carpeta de Android. Una vez dentro, ingresas a la carpeta Media. Una vez dentro, ingresas a la carpeta Com WhatsApp. Una vez dentro, ingresas a la carpeta WhatsApp. Si no te aparece esta carpeta, no hay problema. De repente te aparezca de frente el menú donde se encuentra el database. Pues lo que tienes que hacer es ingresar dentro del database. Todo esto viene a ser tu copia de seguridad que se almacenó en tu celular durante el tiempo, puede ser meses, días o años. Como este equipo es nuevo, tiene copia de seguridad local de antigüedad de casi un mes, donde la parte inferior viene a ser tu última copia actual y la parte superior, tu copia más antigua de WhatsApp que tiene tu equipo. Asimismo, puedes notar que cada copia de seguridad tiene una fecha determinada en donde ha sido guardado en el tiempo. Para este ejemplo, vamos a suponer que quieras ingresar por un momento a tu copia de seguridad más antigua, quizás para recuperar ya sea fotos, mensajes, chats, videos, sin la necesidad de estar mucho tiempo en las conversaciones pasadas, que altere tus conversaciones actuales. Por lo cual, lo que haremos es solamente dejar la copia más antigua, y las demás copias de seguridad, vamos a presionar en cada una de ellas hasta que se encuentren marcadas con check. Una vez que están marcadas, presionamos en Más y luego en Copiar. Posteriormente, lo vamos a enviar a almacenamiento interno compartido. Luego, vamos a ingresar a la carpeta de Android. Luego, ingresamos en Media. Mira este detalle, te vas a ubicar en la carpeta que diga Com WhatsApp, pero no vas a ingresar ahí. Sino vas a ingresar en la carpeta que se encuentra más abajo. En mi caso, me sale Telegram Messenger. En tu caso puede que te salga el nombre de otra carpeta, no hay problema, solo ingresas ahí. Una vez dentro de la carpeta, solo presionas en pegar y tus copias de seguridad tendrán un respaldo aquí. ¡Excelente! Una vez que se pasó tus copias aquí, vamos a retroceder presionando en el triángulo invertido que se encuentra en la parte superior. Luego, vamos a presionar por 3 segundos la carpeta que dice Com WhatsApp. Posteriormente, una vez que se encuentra marcado con un check, presionamos en la opción Más y luego en la opción Renombrar. Esta parte no vas a borrar la palabra Com WhatsApp, sino que vas a agregar la siguiente palabra llamada copia antigua. Una vez hecho esto, presionas en Aceptar. Por lo cual, verás que la carpeta se habrá duplicado, pero con la diferencia que una carpeta se encuentra vacía. Lo siguiente que harás es salir de toda esta opción. ¡Excelente! Lo siguiente que harás es desinstalar tu WhatsApp, en el cual solo lo mantienes presionado y lo arrastras hacia el lado superior o inferior dependiendo tu equipo. Recuerda al final presionar en desinstalar. Lo siguiente que harás es instalar nuevamente tu WhatsApp,
Para ello, ya sabes, solo te diriges a la Play Store. Escribes en el buscador WhatsApp y luego presionas en Instalar. De aquí en adelante, solo esperas a que se instale. Una vez que se instaló y pasó todos los estándares de revisión, sales de esta opción e ingresas directamente a tu WhatsApp. Luego, lo que harás es salir del WhatsApp. Posteriormente, vas a ingresar en la opción que dice Administrador de archivos o documentos. Luego, ingresas en Android y luego en Media. Aquí viene la magia. Si es posible, retrocede el video y mira detenidamente esta parte varias veces. Lo primero que harás es presionar por 3 segundos esta carpeta que dice Com WhatsApp hasta que se seleccione. Una vez seleccionado, vas a presionar en Eliminar. Y nuevamente presionas en Eliminar. ¡Excelente! Una vez que está eliminado la carpeta de Com WhatsApp, ahora vas a presionar la carpeta que dice Com WhatsApp copia antigua para seleccionarlo. Una vez seleccionado, presionas en Más. Luego presionas en Renombrar. Y en esta parte solo vas a borrar la palabra copia antigua. Una vez hecho esto, solo presionas en Aceptar. Al hacer este paso, verás que la carpeta de Com WhatsApp le apareció el check verde, significa que realizaste bien el paso. Lo siguiente que harás es ingresar en esta carpeta Com WhatsApp. Luego, ingresas en esta carpeta WhatsApp. Si no te aparece a ti, no hay problema. A ti de frente te debe aparecer el database. Pues solo ingresas ahí en el database. Una vez dentro, vas a seleccionar las copias de seguridad que no quieres recuperar. En mi caso dije que iba a recuperar la copia de seguridad más antigua y las demás no quiero que aparezcan por el momento. Por lo cual, solo voy a presionar para seleccionar todas esas copias. Una vez seleccionado, voy a presionar en el botón Eliminar y nuevamente en Eliminar. Puedes observar que ahora me quedé con la copia de seguridad más antigua que tiene este equipo nuevo. Lo siguiente que harás es salir de esta opción e ingresar directamente en tu aplicativo de WhatsApp. Una vez dentro, seleccionas tu idioma y le das clic en la flecha verde. Luego presionas en Aceptar y Continuar. En este punto vas a poner tu número de WhatsApp, te llega un código y te registras para validarlo. En este caso, voy a saltarme este paso por obvias razones y por motivos de seguridad. Una vez que se validó tu número, vas a presionar en la opción Continuar. Posteriormente, vas a presionar 2 veces en Permitir. Y mira, mi WhatsApp me reconoció la copia de seguridad más antigua que tiene mi equipo. Lo siguiente que haré es presionar en Restaurar y espero a que se complete al 100% el procedimiento. Una vez que se completó, solo presiono en Siguiente y luego en Siguiente. Si te sale esta opción, yo te recomiendo ponerlo en Nunca para que puedas almacenarlo en tu equipo. Pero si quieres guardarlo en tu Google Drive, solo presionas en Diariamente. Y mira lo que pasa, aquí están todas las conversaciones antiguas recuperadas, donde están los chats, las notas de voz, los videos, las imágenes, stickers y mucho más. ¡Excelente! Una vez que has recuperado los archivos que querías, y ahora deseas volver al presente, solo haz lo siguiente. Ingresa a la carpeta de Administrador de archivos o documentos. Una vez dentro, ve en Android. Una vez dentro, ingresas en donde dice Media. Una vez dentro, ingresas a la carpeta que se encuentra debajo del Com WhatsApp. En mi caso viene a ser Telegram Messenger, en tu caso puede ser otra carpeta, pero recuerda que ahí es donde están las copias de tus copias de seguridad. Lo siguiente que harás es seleccionar todas tus copias. Posteriormente, vas a presionar en Más y luego en Copiar. Luego, vas a seleccionar Almacenamiento interno. Ingresas en la carpeta Android, luego ingresas en Media, y ahora sí ingresas en la carpeta Com WhatsApp. Luego ingresas a esta carpeta, si te aparece, si no ingresas en el database directamente. Y aquí en este punto solo presionas en Pegar, y listo.
Toda tu copia de seguridad seguirá intacta. Ahora, si quieres volver a la conversación actual de tu WhatsApp, solo repite los pasos que te enseñé en este video y verás que podrás saltar sin ningún problema en el tiempo para que recuperes esos mensajes antiguos que deseaste. Espero que te haya servido este tutorial. Si es así, como siempre te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para seguir aprendiendo a resolver los problemas frecuentes con tu WhatsApp. Asimismo, cualquier duda o sugerencia me lo puedes escribir en la cajita de comentarios que yo te contestaré en la brevedad posible. Que tengas un excelente día y nos vemos en el siguiente video.